hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado desde siempre, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, de que te amo, Segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho esto debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú, por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja la desgracia, te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. Palabra del Señor. Crea en mi Señor un corazón puro. Crea en mi Señor un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu.
Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuelve tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua en tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Tenemos hoy en la primera lectura un pasaje muy célebre que es la acusación del profeta Natán al rey David de su pecado. El profeta, el hombre de Dios, va ante el rey poderoso. Qué difícil es hablarle a los poderosos, porque una reacción contraria mandan matar, quitan el trabajo, hacen daño. O sea, corregir a uno que tiene poder en la tierra es difícil. El hombre de Dios Natán va ante el rey David, el dueño prácticamente de las tribus de Israel, el hombre más poderoso, y le echa en cara su pecado en nombre de Dios. Se lo dice con una parábola que ya escuchamos, se las repito de memoria un poco. Había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas reses, y el pobre solamente tenía una ovejita que había comprado, había criado en su casa, creció con sus hijos, la trataba como si fuera una hija, la quería mucho. El pobre era su única ovejita. Y dice la palabra de Dios que el rico recibió una visita y como buen anfitrión quiso agasajar a su visita, como los orientales lo hacen, como lo hacemos los de acá en México. Si alguien va a la casa, le ofrecemos de comer. Si hay una fiesta, pues nos esmeramos en servir, en que estén bien los invitados. El rico quiso honrar a su huésped, pero no tocó a sus ovejas y sus reses. Le quitó la ovejita única al pobre. Ya escuchamos. Dice: un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses,
sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Qué injusticia, ¿no? Así reaccionó el rey David y le dijo: verdad de Dios que ese hombre debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Era rey, acostumbrado a juzgar, a imponerle la ley. Entonces la reacción fue: ese hombre primero hay que matarlo, pero antes que pague 4 veces más el valor de la ovejita. ¿Cuál fue su sorpresa del rey David? Que el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. ¿Por qué? ¿A qué se refería? Porque David tenía muchas mujeres. La poligamia no estaba prohibida en esa época, o sea, podía estar con quien él quisiera. Tenía bajo su autoridad pues todo un harem, podríamos decir, y mucho poder, pues no necesitaba quitarle la única mujer, la esposa de Urías. A eso se refiere. ¿Cuál había sido el pecado de David? Que se enamoró de aquella mujer. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Betsabé. Se enamoró de la única ovejita que tenía Urías, cuando él tenía muchas, y le quitó la ovejita. Es decir, estuvo con esa mujer y no mandó matar. Puso en peligro de muerte a Urías, porque era un soldado. Entonces lo mandó al frente para que lo mataran. No lo mató, ni ordenó que lo mataran, pero lo arriesgó mucho. Si en una batalla alguien va adelante, es el primero que puede morir. Entonces manden a Urías al frente y lo mataron. Por lo tanto, fue como cómplice, fue homicida y adúltero. 2 de los pecados más graves de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento. De hecho, un tiempo en la propia iglesia no se perdonaban los pecados de adulterio, homicidio y apostasía. Eran los 3 pecados que no se perdonaban. Ahora ya sabemos que se perdonan con tal que haya arrepentimiento, menos el pecado contra el Espíritu Santo, que Jesús nos dijo que ese no se perdona nunca. Cerrarse a la gracia. Entonces cometió 2 pecados muy graves. Primero, enamorarse ilícitamente y dejarse llevar por la pasión. Y la otra, permitir que mataran al hombre. Ese fue su pecado. Tú, teniendo tanta oportunidad, ¿por qué te apoderaste de la mujer de Urías? Entonces, ¿qué pasó después? Se lo echa en cara y le dice: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, y hacerla tu mujer. Eso lo dice de parte de Dios. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a las mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. Vas a pagar por tu pecado. Los pecados no se quedan impunes. De paso, la justicia de Dios. Híjole, tiembla uno ante la justicia. Yo creo que todos. ¿Quién se sentirá limpio? Tenemos que pagar por nuestros pecados. Dios perdona el pecado en la confesión. Nos puso este sacramento maravilloso que perdona, aniquila el pecado. Si hay sincero arrepentimiento, le pedimos perdón a Dios, propósito de enmienda, ya sabemos las condiciones para una buena confesión, pero les recuerdo que luego también hay consecuencias de pena, no solo de culpa. La culpa se perdona con la confesión, pero queda la pena debida al pecado, que sabemos podemos pagarla con nuestros sacrificios, dolores, sufrimientos, la cruz que llevamos, o aprovechar cuando nuestra Madre la Iglesia nos concede la indulgencia plenaria, por ejemplo, que perdona también la pena debida por el pecado. El pecado trae consecuencias, por lo que aquí vemos. Aún los reyes, que en la tierra pueden ser muy poderosos,
ante Dios tienen que pagar. Ante Dios tienen que asumir las consecuencias de sus obras, de sus actos. Todo lo que hacemos, pues Dios lo ve. Y por eso al rey David le manda un castigo. ¿Qué hace el rey David? Aprendamos de él. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Reconoce su pecado. Y eso ya es mucho, porque era un rey. Él, todo lo que él quería lo podía realizar, tenía mucho poder. Es difícil que acudan a Dios los que en la tierra son muy ricos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve, acostumbrados a manejar todo con su dinero, o el que tiene mucho poder. Es difícil que se someta a Dios. El rey David se sometió a Dios y le dice: he pecado contra el Señor, le dice a Natán. Y fíjense la respuesta de Natán inmediata. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás, pero sí vas a pagar. Se te va a morir el hijo que engendraste de la mujer de Urías. Y se murió, se enfermó el niño y murió. Pero a él le perdona. Así le dice Natán: el Señor perdona tu pecado. Lo ve sincero. Cuando hay sinceridad al acercarnos a Dios, pedir su perdón y hacer algo para alabarlo, honrarlo, para reparar el pecado, quitar de nuestra vida el pecado, Dios perdona. Dios es misericordioso. Tenemos de David, por cierto, que es el autor de los Salmos. El rey David era un hombre inspirado, poeta y muy religioso. En los Salmos tenemos cómo pide perdón a Dios. El clásico Salmo 50 que ustedes deben conocer: misericordia, Señor, por tu bondad. Que los viernes, todos los viernes, reza la iglesia el Salmo 50. Misericordia, Señor, he pecado contra ti. Y el de hoy, el Salmo, una parte del Salmo 50 que hoy leemos, quisiera releerlo. Esto dijo David después de haber pecado. Con esto pidió perdón a Dios. Le dice: crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Es decir, hizo mucho después de alcanzar el perdón de Dios, también por la salvación de los demás. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. A Él le debemos estas palabras con las que iniciamos la oración litúrgica de las horas. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Es decir, todo viene de ti, Señor. Crea en mí un corazón puro. Que no actúe yo por egoísmo, que no actúe yo contra tus leyes. Ayúdame. Aprendamos de David. Solos no podemos. Si David solamente se hubiera propuesto con sus solas fuerzas, no hubiera alcanzado el perdón de Dios. Él confiaba en Dios. O sea, es arrepentirse y acercarse al Señor y tratar de que Él con su gracia nos ayude a reparar el pecado y a vivir en su gracia, en su ley. Qué serio es esto, A veces yo escucho con toda superficialidad decir a alguien: sí hay mis pecadillos. El pecado separa de Dios, ofende a Dios, te hace digno de condenación, reo de muerte. Así como que en la televisión, en los programas que a veces con tanta superficialidad. Para los que son de la iglesia, que dicen que hay pecados, ¿cómo? Es que algunos ya ni siquiera creen, que todo lo justifican. Es que desde niño ha sufrido, sí, pero el pecado es pecado, ofensa a Dios, no te justifica. Es que roba porque, sí, pero es pecado. Es que ofende a todos y es que es su carácter, es que es del norte, no sé, es de tal zona. Es que algunos se justifican. No, pecado es pecado. ¿Por qué ofendes a los demás? De cualquier tipo. Aprendamos de David a reconocer: he pecado contra el Señor, a reconocernos pecadores, porque a nosotros mismos nos cuesta. Uno, ¿cómo? Pues si me quiero tanto,
¿Cómo? Eres pecador. Si Dios no te salva, tú solo no te vas a salvar. Hay que acudir a Él. Hay que acudir a la Virgen, que también intercede por los pecadores. Refugio de los pecadores, Nuestra Señora. Hoy en este sábado 1 de mes la invocamos, y que la palabra de Dios nos ayude a tener vida en nosotros, a amar y servir a Dios, a evitar cualquier ofensa, cualquier pecado que nos separe de Él. Que así sea. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso, y mi corazón te lo he entregado.